Bueno, ya que hemos vuelto de publicidad, vamos a ver un pequeño vídeo referente a la segunda parte de nuestro tema principal. Las experiencias cercanas a la muerte han venido a plantear serias dudas científicas acerca de la supervivencia de nuestra conciencia una vez que el cuerpo deja de vivir. Tal y como Lujan Comas dice en su libro ¿Existe la muerte? Las experiencias cercanas a la muerte desmontan el conocimiento médico sobre el cerebro y la muerte. Pero, ¿qué son exactamente esas experiencias cercanas a la muerte? La doctora Comas las define como un estado especial de conciencia que experimentan algunas personas durante un paro cardiorrespiratorio que puede sobrevenir en diversas situaciones próximas a la muerte. Las personas que aseguran haber vivido estas experiencias presentan similitudes. Lujan Comas explica que la escala de Grayson enumera los elementos característicos de las experiencias cercanas a la muerte. Los elementos como la separación de la conciencia del cuerpo físico, el incremento de la percepción sensorial, emociones y sentimientos intensos y positivos, viajes a través de un túnel, el encuentro de una luz brillante, el encuentro de seres míticos o familiares y conocidos ya fallecidos, sentidos de alteración del tiempo y el espacio, revisión de la vida o el encuentro con paisajes celestiales difíciles de describir. Uno de los últimos estudios científicos de carácter prospectivos que se han hecho sobre las experiencias cercanas a la muerte ha sido el del Dr. Pim Van Lommel. Él realizó un trabajo en 10 hospitales holandeses recogiendo estas experiencias con el diagnóstico del tratamiento y un seguimiento a los pacientes a lo largo del tiempo para ver cómo esta experiencia había cambiado su vida. Este estudio es muy interesante porque permitió tener una constatación oficial de que cuando estas personas tuvieron esas experiencias realmente estaba en un paro cardíaco y sin actividad cerebral, explica la doctora Lujan Comas. Ella se pregunta, ¿cómo es posible que estas personas que tienen un electrocardiograma plano y un encefalograma plano tengan esas percepciones en un hospital donde se puede constatar? De hecho, el estudio del Dr. Pim Van Lommel descarta que esas experiencias tengan lugar debido a un déficit de oxígeno, por un exceso de anhídrido carbónico, por medicación y por cualquier otra cosa. Por todo ello, la doctora Comas considera que hay que pensar que la conciencia es algo que va más allá del cerebro y que lo que está haciendo esa conciencia es utilizar el cerebro como un dispositivo capaz de captar ondas y transformarlas en una frecuencia que nosotros podamos asimilar, como si se tratara de una televisión que capta las ondas electromagnéticas que vemos gracias a un transformador que las convierte en imagen y sonido. Lujan Comas explica que cuando vemos un cadáver tenemos la sensación de que es un cascarón vacío, que aquel ser que daba la vida un minuto antes, luego después ya no está. Sabemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por tanto, la energía que daba vida a ese cuerpo está en otra dimensión y en otro plano. Vamos a seguir con la tertulia y bueno, se me quedó antes una pregunta pendiente. ¿Qué es una experiencia FM, Olga? Parece que estamos hablando de radio. Pues la experiencia FM es una de las partes que viven las personas que han estado en una ECM. Es cuando la vida pasa por delante de esta persona, o momentos puntuales a veces, o toda la vida, porque yo tengo un caso que después hablaremos de un médico que le pasaron 52 años por delante, en cuestión de segundos, muy rápido, pero
pero muy, muy intensos, Ajá. ¿vale? O casos muy puntuales también. Eso, claro. A eso se llama una experiencia FM. Es que de hecho el tiempo no existe. Claro, además es que vuelven diciendo que no hay espacio ni tiempo. O sea, es atemporal lo que están viviendo. Oye, ¿y la ciencia qué piensa de todo esto? En la ciencia, hombre, la ciencia sobre todo lo que hace es lo que quiere la ciencia es prueba. Son pruebas, siempre pruebas. Sea la disciplina que sea. Lo que quieren son pruebas. Que una persona se muera y vuelva a la vida, sí, ha vuelto a la vida, pero no. Últimamente están abriendo un poquito más las puertas, ¿vale? Están teniendo otra manera de ver las cosas. Pero lo están abriendo porque hay científicos Claro, que demuestran. claro, no, que ya están dando allí fuerte. Claro. Pero antes era una locura. Eso decían que podía ser o enfermedad mental o podía ser también que alguna sustancia que libraba el cerebro. Daban muchas excusas. O directamente Claro. no lo aceptaban, directamente También. no lo aceptaban, pero ahora cada vez más psiquiatras y cada vez más médicos de especialidades están viviendo otra realidad. Pero fijaros ustedes que una persona que no sea científico y esté contando su historia, lo tomaban por loco, por loco, directamente o sea, por por loco. loco, Entonces, claro. si no llegan a ser por estos psiquiatras o estos científicos, no podemos demostrar en ningún momento la ciencia te va a decir que es válida lo que están diciendo ellos, ¿no? Claro, la Eso ciencia se ve abocada a otras realidades, es que es así, y cada vez hay más médicos que están escribiendo libros porque están viviendo este tipo de casos. Hay muchos casos, ¿no? Muchos casos. Muchísimos casos. Vamos a hablar, por ejemplo, de un caso que no sé si un tal Juan Antonio, el apellido no me acuerdo, pero es burgalés. Hay un caso así parecido referente a un resucitado que hay. Juan Carlos, creo, Juan Carlos, ¿no? sí. Juan Carlos, sí. No me Sí. acuerdo bien el nombre, pero que fue un caso muy sonado en su día. Sí, no hace mucho además. Él salió con su hijo a correr y bueno, volvieron a casa, se estaban haciendo unos zumos para Sí, tomarlos zumos. y se cayó hacia atrás. Entonces, súbitamente, el hijo pensó que era un infarto, empezó a darle golpes en el pecho, llamó a una ambulancia, llegó un guardia civil, empezaron a reanimarle, volvió y otra vez volvieron a perderle. Se le llevaron en una ambulancia y de repente él cuenta que se sintió en una luz inmensa, en un túnel donde por todas partes pasaba gente que él reconocía. Hacía 3 años que había fallecido su hermana y su padre, y lo reconoce. Y entonces piensa que algo está pasando, que no es normal. Y empieza a sentir lo que todos, mucha paz, mucha serenidad, mucha luz, y empieza a ver su vida pasar y alguien que le dice, decide. Sí, hay una voz detrás. Exactamente, y le dice, decide. Es que hay muchos casos así, que como que dan esa oportunidad, o sea, que te dejan ese libre albedrío para que tú decidas. Es lo que dijo ante Chencho, o sea, es placentero realmente, Sí, ¿no? sí, totalmente. Es muy placentero, ¿no? Claro. Yo no sé si lo veis desde ese punto de vista, o muchos de ustedes lo ven desde ese punto de vista, ¿no? De saber que después de la muerte hay otra vida que por lo visto dicen que es un poco más placentera. Chencho, ¿qué hacemos con este tema? Pues yo creo que lo que tenemos que ir haciendo es despejar, vuelvo a insistir, despegarnos un poquito, o 2 poquitos, 3 poquitos de este mundo, irnos metiendo hacia adentro, ir reflexionando y tomar las cosas introspectivamente. Tener otro punto de vista de la muerte. Totalmente. Porque hasta ahora era un trauma morirse. Pero antes no era así, Fran. Antes era una cosa, y sigue siendo una cosa natural. En los pueblos, en todos lados, era una cosa natural. Sabían que nos teníamos que morir todos. Entonces la gente se moría. Se acabó. Ahora no. Ahora lo que han hecho ha sido meter mucho miedo a la muerte. Cada vez meten más miedo a la muerte. Yo pienso que
que meten ese miedo, porque con ese miedo pueden controlar mejor a las personas. Y eso lo están haciendo con muchas cosas. No digo otras formas de miedo que han ido metiendo, sí. Pero en este caso sí, el miedo a la muerte es el gran miedo. Claro. Y además cada vez se le tiene más miedo. No hay que tenerle miedo a la muerte. Sí, lo que hay que tenerle miedo es quedarse aquí. Claro. Aquí. Pero de todas formas, mira, de todas formas hay muchos casos, habrá infinidad de casos que nos lleve a decir, a veces la muerte es más bien cultural, ¿no? Fíjate que en nuestra cultura cristiana, la que tenemos aquí, lo primero que hace Jesús es resucitar. O sea, estamos hablando de un resucitado. Entonces, nos está dando a la vida. O sea, ahí hay algo que tiene que ver, ¿no? Y con estos casos ahí tendrá que haber infinidades, ¿no? Como pasa, pero casos que ocurren, por ejemplo, en hospitales, por ejemplo... Yo tengo el caso de un médico que te voy a decir porque es un hombre muy interesante y no quisiera que se me olvidara nada. Se llama el doctor Juan José López Martínez. Ajá. Él se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia en el 86, se diplomó en Medicina de Emergencias y Catástrofes por la Universidad de Valencia y por la Universidad de Lille en Francia, y por el Consejo de Europa en Italia. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias y tiene un máster universitario en Gestión de Servicios Sociosanitarios. O sea, que no es nadie. No es nadie. O sea, no es nadie. Pues este hombre estaba trabajando en el hospital. Y él trabajaba en el Hospital Santa María de Rosell, en Cartagena. Y en su mesa del despacho nota cómo pierde la sensibilidad de su pierna y de su brazo izquierdo. Y como de la comisura de los labios le cae como saliva. Él, que es médico, dice aquí o me está dando un ictus, una trombosis, algo así. Inmediatamente piensa, me tengo que ir a urgencias. Se levanta como puede porque no tiene casi movilidad en el lado izquierdo y se encuentra con un colega suyo en la puerta. A partir de ahí le tumban en una camilla, se lo llevan, 3 médicos empiezan con el proceso de reanimación y él les dice: no os preocupéis, que yo de esta salgo. Y sigue, que no preocuparse, no os preocupéis. Dice, y yo noto que no me están haciendo ni caso, que como que no me estuvieran escuchando. Dice, hasta que comprendo que es que la voz no sale de mi cuerpo, sale de mi alma. Ah. Y él empieza a verse fuera de su cuerpo y ve a la izquierda un ser como muy luminoso. Ese ser le dice, mira esto, le habla. Y pasa toda su vida por delante. Y entonces le pregunta, ¿qué te parece? ¿Lo has visto? Y dice el doctor, sí. Dice, pues esto no es importante. Tú decides. Ah, te dan la oportunidad también, sí, ¿no? Hombre, sí, te dan la oportunidad, claro, de decir. Siempre. Claro, pero él se encuentra fenomenal. Estábamos hablando de eso. Bueno, él está... Y lo más increíble del caso es que vuelve y como si no hubiera pasado nada. como despertando de un sueño. ¿Sí? Como si no hubiera pasado nada. Sí, como el que se despierta de de un hecho, sueño. una médica, que es la que lo está tratando en el momento, lo ve, la avisan y dice, mira, Una neuróloga. a este hombre no le pasa nada, no le ha pasado nada. Claro. Dice, ¿cómo que no? Además es médico. Claro. Y dice, y eran 3 médicos contando con él que dicen que le había pasado, que se moría, vamos, que se había muerto. Y Es que además no hay ni rastro nada, del nada, ictus nada. que había sufrido. Nada. La Perfecto. doctora no podía creer lo que le estaban contando los médicos anteriores. O sea que, inexplicable. Claro. La ciencia no tiene respuesta No tiene para respuestas esto. normales, que es normal. Claro. Bueno, que pero, la ciencia no es nada. A medida que va pasando el tiempo, la ciencia cada vez, yo creo que... Bueno, yo creo que sí, pero tiene que evolucionar en este tipo de casos. Tiene que evolucionar mucho. Claro. Ha habido también, yo creo que no es oro todo lo que reluce. Y la ciencia le han dado un empaque enorme y que no se controla tanto las cosas como parece que se controlan en ningún ámbito. Y en el médico tampoco. Quizás en tiempos pasados, fíjate, Fran, en la prehistoria, quizás en la prehistoria se controlaba más
lo que era las enfermedades, la manera de enfrentarse a ciertas enfermedades que ahora. Claro, claro. La cosa, no sé. Hay mucho que hablar referente a esto. Nos quedamos muy cortos, pero vamos. Emilio Carrillo. Emilio Carrillo, que me ha dicho, habla de Emilio Carrillo, que es su director del área de Diputación de Sevilla, que tengo que hablar de este señor. Digo, bueno, pues otra experiencia que tuvo, otra ECM que tuvo este hombre. En el 2010, entre las 4 y las 6 de la tarde, él había estado bajando un monte, se cae, tiene una trombosis, se complica con algo pulmonar y está pues prácticamente muerto, o sea, clínicamente muerto. Ve el túnel, se ve con una experiencia extracorporal también. Y este hombre ve a su madre fallecida que le dice, ¿estás bien? ¿Estás tranquilo? Y le dice, yo sí, y es que está feliz. Él lo achaca a una experiencia religiosa. Él dice que Jesucristo le dio la oportunidad, igual que en el caso anterior que hemos hablado, dice que la divinidad, que la ley universal, digamos, le da la oportunidad, la segunda oportunidad para volver. Pues Emilio Carrillo dice que fue Jesucristo quien le dio la mano para volver aquí otra vez. Y curioso, porque ya no solo en nuestra, la religión más cercana que nuestra, la cristiana, pero que existe en todas las religiones. En todas. En todas, no hay ninguna que se escape referente a la... La budista tiene mucha más cultura que nosotros de la muerte, por ejemplo. Bueno, nosotros también, la verdad. Lo que pasa es que nos resistimos más. Sí, pero lo nuestro se está... No, y se está perdiendo. Sí. Antiguamente, en el 19... Antes era normal en una familia que se murieran los niños. A lo mejor tenían 7, 10 niños y de los 10 niños se morían 4 o se morían. Y entonces tenían muchos hijos, para, por si se moría alguno, que se quedaran varios. Y la muerte la tenían siempre muy presente. Y es que ciertamente solamente un tránsito. Nosotros estamos aquí para pasar esta experiencia, que una experiencia que parece ser que hemos escogido pasar, y luego nos encontramos con la muerte, que es pasar a otra dimensión distinta. Y ya empezar con otro viaje. Pero este viaje es un viaje transitorio. Tampoco de los más importantes que tenemos que hacer, es una prueba, pero que tenemos que pasar. Y la muerte, lo que tenemos que tener en cuenta todo el mundo, es que la muerte la tenemos enfrente, la tenemos delante, y en cualquier momento nos podemos morir, que es así. Y la gente no quiere morirse, pero es que se van a morir, nos vamos a morir todos. Lo siento, pero es así. Ya, pero... Yo creo que esto nos enseña a valorar más la vida, claro, ¿no? A vivirla de otra manera. De otra forma, ¿no? Claro, a tener menos apegos, porque, claro, antiguamente el apego no era el que tenemos ahora, los valores tampoco. Pero yo creo que lo que estamos hablando, que es la experiencia cercana a la muerte, yo creo que la gente se tiene que dar cuenta de que existen estudios, porque hay personas que igual no conocen ni este tema. Por eso queremos sacarlo a relucir, ¿no? Un tema que mucha gente, el temor de la muerte, después nos hablan de casos que gente que han estado cerca de la muerte y han visto lo que hemos estado ahora mismo, os llevamos el caso de muchos que ha traído Olga y que estamos comentando con Chencho, y algunos que le habrá pasado a ustedes también. A ustedes también habrá pasado por una experiencia parecida, ¿no? a la muerte, y que ha tenido buenos sentimientos, pero también lo hay malos, ¿no, Olga? Pero pocas. Hay muchísimas más placenteras, de esta sensación de paz, de luz y de volver incluso un poco obligados. Solamente un 5% de estas experiencias son negativas. La gente vuelve diciendo que ha estado en un sitio oscuro, frío, y que ha sentido mucho miedo y mucho malestar. Con figuras negras. Efectivamente, sí, ¿no? Pero muy pocas, solamente un 5%.
Nos queda ya muy poco tiempo y me gustaría que hicieran ustedes cada uno una reflexión de lo que hemos hablado hoy referente a la experiencia cercana a la muerte. Por ejemplo, Chencho, ¿tú hoy por hoy lo importante es que estamos aquí y que tenemos que irnos preparando para morirnos, porque nos vamos a morir, sí o sí. Tenemos también que coger y que tenemos no sabemos lo que nos estamos perdiendo no actuando más espiritualmente, no viviendo más para adentro. El materialismo hay que irlo aparcando un poquito, el consumismo hay que aparcarlo un poquito, hay que vivir con menos cosas y después aparte hay que ser más desapegado, tan desapegado que no nos importe hasta perder la vida. Yeah. Lo importante para mí es prepararnos para ese momento. Para ese momento. Y que cuando llegue ese momento sea un paso más. Sea como si cogiéramos el tren para irnos a Cádiz. Lo mismo. Eso es lo importante. De hecho, estas experiencias, sí, son increíbles. Y una cosa muy bonita que nos vamos dando cuenta con ellas es que lo que nos espera va a ser algo verdaderamente bello. ¿Y Olga? A mí me da una esperanza estupenda pensar que hay algo más allá, ¿no? Y mira qué bonito, es que incluso se ven hasta mascotas que hemos tenido, o sea, hay casos que ven hasta mascotas que son parte de la familia, claro, ¿no? Por lo menos en mi caso. Y me da una esperanza, estoy de acuerdo con Chencho que hay que soltar apegos, pero yo no creo que haya que prepararse para la muerte, sino que hay que vivir intensamente la vida y pensar que esto es un tránsito, efectivamente, pero vivir su espiritualidad y intensamente, o sea, con felicidad y amor. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, a Olga y a Chencho, por estar con nosotros, que nos han aclarado mucho más este tema. Y qué os puedo decir, que nos quedamos sin tiempo y que tenemos que terminar dando una conclusión de que la muerte tampoco es como nosotros nos pensamos. Cada uno que piense lo que quiera, cada uno que tenga sus conclusiones de lo que hemos hecho hoy aquí, que las estudien y que, bueno, que también forma parte de la vida, la muerte forma parte de la vida. Quiero que antes de terminar, si podéis contactar con nosotros, ahora pondremos las direcciones de las redes sociales por si queréis participar en nuestro programa. Ya no tengo más tiempo, lo único que tengo que decir es que gracias a todos los que nos apoyan referente a este pequeño programa que estamos comenzando, y gracias a todos los que nos han felicitado. Y bueno, esperemos que el próximo programa está muy cerca ya de la Navidad y vamos a preparar un especial de Navidad. Esperemos que para la próxima semana, que nos traerán otros compañeros, nos traigan un tema tan interesante como el de hoy. Así que hoy ya lo que hacemos es apagar la luz del pasillo. Hasta la próxima semana.